Hola a todos, bienvenidos a su canal, comentarios para las reuniones. Vamos a considerar las perlas escondidas para la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Corresponde a la carta de Santiago capítulos 1 y 2. Les agradecemos a todos el espacio que nos dan. Estamos contentos pues estamos llevando estímulo a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están pasando por diferentes tipos de duelo, diferentes tipos de situaciones, y esta consideración les ha traído mucho estímulo, mucha fortaleza, y no es para menos, pues es la palabra de Jehová que es viva y ejerce poder, y muchos nos han expresado su agradecimiento y queremos decirles que pedimos en oración a Jehová por ustedes y anhelamos el día en que en el nuevo mundo podamos vernos y conocernos personalmente y darnos un gran abrazo. Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta está en Santiago 1:17, donde encontramos una pregunta que se relaciona con este tema. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Notamos ahí que a Jehová se le llama el Padre de las luces celestes. La pregunta es, ¿por qué a Jehová se le llama el Padre de las luces celestes? La respuesta está en el tomo 2 de Perspicacia, página 263, párrafo 3, y explica que tiene dos sentidos, uno físico y otro espiritual. En un sentido físico, Jehová es el creador del sol, la luna y las estrellas, que físicamente dan iluminación. Pero en un sentido espiritual, las instrucciones de Jehová, sus recordatorios que están en la Biblia, sus mandamientos, son luz para nuestras vidas. Por lo tanto, alguien que obra contrario a la voluntad de Jehová anda en oscuridad, pero alguien que obedece lo que dice Jehová anda en luz. Veamos ahora lo que dice Santiago 2:8. Por eso, si ustedes cumplen la ley real, según el pasaje de las Escrituras que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, hacen muy bien. La pregunta dice, ¿qué es la ley real? Está en el tomo 2 de Perspicacia, página 227, párrafo 3. Era el segundo de los mandamientos de los que pendía toda la ley y los profetas, es decir, el que dice tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago la llama la ley real, destacando así su importancia. La tercera pregunta, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Bueno, encontramos ahí varias perlas escondidas en este capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 1 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Esto nos enseña que solo Jehová nos puede dar la verdadera sabiduría, y sin echarlo en cara, sin hacer reproches. Él nos ama y por eso nos ayuda, no nos hace sentir tontos porque necesitamos su ayuda, ni nos hará reproches por no saber. Esto nos hace amar y apreciar más a nuestro Dios Jehová. Santiago 1:12. Ahí dice, feliz es el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Debemos sentirnos felices al superar diversas pruebas, pues produce gozo hacer lo que es correcto a la vista de Dios. Cuando llegue el día que Jehová nos recompense, daremos gracias a Él, y sabremos que valió la pena cada esfuerzo, cada acto de aguante e integridad, cada lágrima en silencio que derramamos por hacer su voluntad, por ser fieles a Él, porque Jehová recompensa a sus siervos de formas que ellos no se imaginan, y este texto nos lo confirma. Santiago 1:13. Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Esto nos enseña que Dios no es el causante del sufrimiento, las pruebas que experimentamos. Sin embargo, solo Jehová nos ofrece una sólida esperanza para el futuro a través de su Hijo Jesucristo. Santiago 1:17.
Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Si tenemos habilidades para expresarnos bien, para aprender, por ejemplo, idiomas u otro tipo de aptitudes, ¿sí? A algunos les va bien aprender, por ejemplo, la computación, los idiomas, las manualidades. Cada quien aprende a un ritmo diferente y de formas diferentes. Otros tienen la habilidad de enseñar. Pero el punto de este texto es, debemos agradecérselo a Jehová, porque todas esas habilidades o dones vienen de Él, no de nosotros. Santiago 1:26 dice, si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de nada. Son palabras muy francas, y nos dice que para Jehová es muy importante la manera en que tratamos a los demás. Una manera de hacerlo sería pensar que siempre que hagamos algunas cosas buenas, a Dios no le importa que seamos maleducados, hirientes o hasta mentirosos. Imagínese, nunca queremos actuar así con ninguna persona, con nadie en nuestra familia, ni con los hermanos de la congregación, ni con ninguna persona, porque para Jehová es muy importante la manera en la que tratamos a los demás. Santiago 1:27 dice, desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta, cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Jehová quiere que nuestra adoración a Él también incluya ayudar al prójimo, como dice el texto, a viudas y huérfanos, y mantenernos sin mancha del mundo. Entonces son palabras muy interesantes que podemos pensar, ¿cuándo fue la última vez que ayudé a una viuda o a un huérfano que encontré en mi vida? Bueno, Jehová también está pendiente de dichos actos de adoración. Es la adoración verdadera, dice el texto. Pasemos a la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Santiago 1:1. El apóstol Santiago, en este texto, dice, él empieza su carta dando saludos, ¿sí? Saludos a las 12 tribus que están esparcidas, él da sus saludos. Así que iniciar la carta con un saludo es apropiado, ¿sí? Sin embargo, la carta era para dar consejo firme, era para corregir ciertas costumbres, ciertas actitudes, formas de pensar, ¿sí? Eran necesidades específicas de aquellos hermanos, de aquellos cristianos, pero las palabras de darles saludos al comienzo, seguro que les ayudó a esos hermanos a aceptar el consejo que se les iba a dar más adelante, pues mostraba que Santiago no se sentía superior a ellos. Así que, ¿qué nos enseña esto? Un saludo humilde puede preparar el camino para hablar incluso de asuntos serios. Siempre en Santiago 1:1 encontramos otro detalle relevante. Dice Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, según leemos en Marcos 6:3 y Gálatas 1:19, era medio hermano de Jesús. Sin embargo, nota usted en el texto, él no dice, soy Santiago, medio hermano de Jesús, apóstol. No, él más bien ni siquiera lo menciona. Fueron otros los que lo mencionaron, pero él no mencionó que era medio hermano de Jesús. Esto nos enseña la humildad que tenía Santiago. Él no andaba alardeando, presumiendo del parentesco que tenía con Jesús. En vez de ello, humildemente se llamó a sí mismo esclavo del Señor. Esto es un buen ejemplo para nosotros. En vez de andar comentando con los demás los privilegios que tenemos, los logros que hemos alcanzado, los lugares a donde hemos viajado, los hermanos famosos que hemos conocido, hacemos bien en imitar a Santiago, en considerarnos simples siervos, simples esclavos,
lo que hemos hecho es lo que debimos haber hecho, es nuestra obligación como cristianos ante Dios y ante Jesús. Santiago 1:2. Ahí dice el texto: hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Bueno, no está diciendo que debemos ser masoquistas, sino más bien, con la ayuda de Jehová podemos mantener una buena actitud cuando pasamos por diversas pruebas debido a la imperfección, a la persecución, como consecuencias también de nuestros deseos egoístas, mostrar favoritismo, sí, eso trae consecuencias en el futuro también. Así que está claro que cuando Jehová nos corrige, sí, esa experiencia puede ser dolorosa, pero no tiene por qué robarnos el gozo. Santiago 1:3. Ahí leemos: porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Al aguantar una prueba tras otra con confianza absoluta en Jehová, crecemos en perseverancia, en constancia e integridad. También nos fortalece para resistir los ataques futuros de Satanás, el airado Dios de este mundo. Así que al manifestar aguante, uno ve quién es quién. Santiago 1:4 dice: dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. El aguante tiene que efectuar un trabajo, una obra, dice el texto. Ese objetivo o cometido es hacernos completos en todo respecto, ayudarnos a ser cristianos cabales. Por tanto, si dejamos que las pruebas sigan su curso sin intentar ponerles fin rápidamente por medios antibíblicos, nuestra fe se prueba y se refina. Si nos faltaban paciencia, compasión, bondad, humildad, amor, cuando atendíamos ciertas situaciones o tratábamos a nuestros semejantes, el aguante puede hacernos más completos, ¿sí? Nos va a ayudar a entender mejor a nuestros hermanos. En efecto, la secuencia es la siguiente: las pruebas producen aguante, el cual incrementa las cualidades cristianas, y estas son una causa de gozo. ¡Qué hermoso! Santiago 1:5 dice: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios, y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Podemos acudir a Jehová con confianza y pedirle que nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. Cuando le expresamos al Dios verdadero nuestras preocupaciones y buscamos su guía, el Espíritu Santo puede hacer que entendamos mejor los pasajes bíblicos que estamos analizando y recordarnos los que hayamos pasado por alto. Siempre en Santiago 1:5 pues deja claro que la sabiduría divina es valiosa. Nos permite saber qué cosas desagradan a Jehová, pero también nos enseña por qué son malas esas cosas y cómo evitarlas. Así nos protegemos de muchos de los problemas que la gente en general tiene que soportar. Por ejemplo, como los siervos de Dios obedecen su consejo de ser moralmente limpios, se protegen de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y matrimonios desdichados o que acaban en divorcio. Ahora Santiago 1:14 al 15. Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz a la muerte. Debemos ser honestos, queridos hermanos, debemos ser honestos sobre todo con nosotros mismos, ¿sí? Al examinarnos, al hacer ese autoexamen de cómo estamos delante de Jehová. Queremos decir que esto no es aparentar o fingir ser espirituales. Cualquiera puede ponerse una corbata, cualquiera puede vestirse como un cristiano devoto, cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera es honesto delante de Jehová en oración. No cualquiera le pide ayuda específica en oración a Jehová en cuanto a debilidades que solamente quedan entre la persona y Jehová. Y un ejemplo de esto: a veces encontramos hermanos en las congregaciones que tienen posiciones o privilegios muy prominentes,
¿sí? Y algunos hasta han llegado a pensar, yo quiero ser como ese hermano, o quiero ser como tal hermana, parecen perfectos. Y de repente se escucha un anuncio de expulsión o censura. Así que, ¿qué es la lección? Que las apariencias externas engañan. Lo más importante es lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que cuenta delante de Jehová, no los privilegios que tenemos ni cómo nos vestimos. Por supuesto, no estamos diciendo que hay que descuidar la apariencia, pero lo más importante es lo que tenemos en nuestro corazón. Una perla muy, muy importante para todos nosotros. Santiago 1:19 dice: quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Ser rápidos para escuchar, pero lentos para la ira, es un buen consejo que puede ayudarnos a llevarnos bien con los demás, en la familia, en el vecindario, en la congregación, en el trabajo seglar. Entonces vemos ahí los beneficios de la sabiduría divina, de los consejos bíblicos. Santiago 1:22. Ahí dice lo siguiente: sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Si tenemos una estrecha relación con Jehová, seremos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ser hacedores implica que nuestra fe nos motive a predicar con celo las buenas nuevas y a participar en las reuniones. Amamos a Dios de corazón y por eso obedecemos su ley perfecta, que abarca todo lo que Él espera de nosotros. Ahora podemos ver lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Dice: porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios, Él recordará nuestras obras de misericordia y nos perdonará mediante el sacrificio redentor de su Hijo. Esto nos enseña que vale la pena esforzarnos por ser misericordiosos. Nos conviene serlo, sí, misericordiosos con nuestros hermanos, en vez de ser como los fariseos, que eran personas insensibles a los sentimientos de los demás y severos, sumamente severos al juzgar. Santiago 2:15-16 dice: si un hermano o una hermana necesita ropa y no tiene suficiente comida para el día, y aún así alguno de ustedes le dice: vete en paz y mantente caliente y come bien, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, ¿de qué sirve? A veces tenemos que ofrecer ayuda a nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, quizás un duelo, una viudez, pérdida de algún empleo, si algún desastre natural, algún problema económico, y la recomendación que nos da la organización es ser claros y específicos, pero sin ser dominantes. Así que evitaremos hacer comentarios imprecisos como: avíseme si puedo hacer algo, o cualquier cosa que necesite solo me avisas. Sí, porque esto equivale a la larga a decir: mantente caliente y bien alimentado a quien pasa frío y hambre, para después no ayudarlo. Pues muchos hermanos no solicitan la ayuda. ¿Por qué? Porque les da cierta pena y muchas veces sufren en silencio. Así que requiere discernimiento percibir sus necesidades. En vez de decirles: avísame, mejor les decimos: aquí te traje esto. Pero queremos también ser equilibrados, no entremeternos innecesariamente a un grado extremo en la vida personal de ellos. Pues bien, queridos amigos y hermanos, son 21 comentarios que esperamos les haya sido de utilidad en su preparación para la reunión. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.